El silencio que él eligió no fue gratis. Mientras tú sanabas, el universo estaba ocupado pasando una factura, una que él no esperaba. Si llegaste a este video hoy, en este momento exacto, es porque una parte de ti sabe que esa indiferencia fue injusta y hoy el tarot te va a dar la razón. Vamos a ver 3 consecuencias reales que ya están ocurriendo en la vida de él ahora mismo. Y al final, una verdad que él va a tener que admitir, aunque no lo haga en voz alta. Quédate, porque esta lectura es para ti. Lo primero que necesito hacer es ver cómo está esta persona realmente. No la fachada, no lo que le dice él o ella a sus amigos, lo que hay dentro. Porque el ego aguanta mucho, pero las cartas no negocian. Primera carta, el 7 de copas. Esto me habla de distracción. Se está llenando de ruido para no sentir. Cada plan nuevo es un parche. 9 de espadas, ansiedad. Esto es que no duerme bien. Hay algo que lo persigue en silencio. El ermitaño. Esto me habla a mí de aislamiento. Por fuera, estoy en mi proceso, pero por dentro, un vacío que no sabe cómo llenar. Esta no es la energía de alguien tranquilo. Esta es la energía de alguien que está corriendo de algo que lleva dentro. ¿Y qué es ese algo? Lo vamos a ver ahora porque las cartas me muestran que tiene 3 nombres, 3 facturas y vamos directo a la primera. Escribe justicia en los comentarios si estás lista para soltar ese peso. Así que vamos con las facturas. Bien, ahora vamos a lo que vinieron a ver. El universo no es ingenuo. Cuando alguien te trata con indiferencia, cuando te ignora, te minimiza, te hace sentir que no valías su atención, eso no queda en el aire, se registra y tarde o temprano se cobra. 3 facturas, 3 consecuencias reales. Vamos a una por una. Primera consecuencia, el vacío. Tu ausencia se convirtió en ruido, no en paz, en ruido. Él esperaba que cuando te fueras o cuando él te ignoró, las cosas volverían a la normalidad. Que sin ti el espacio quedaría tranquilo, pero no fue así. Porque lo que dejaste no fue un silencio vacío. Dejaste la huella de todo lo que fuiste para él. Y ese tipo de huella no se borra con distancia. Hay momentos, sobre todo de noche, cuando en el teléfono a él no le distrae, en que aparece o una canción, un lugar, una frase y ahí está, ese ruido interno que no sabe cómo callar. Las cartas lo confirman, él no está dormido en paz, él está ocupado tratando de no pensar en nada, de no pensar en nada. Veamos cuál es la segunda consecuencia. Déjame poner esto aquí porque, ¿verdad? El karma no siempre llega como un golpe dramático. A veces llega como una puerta que simplemente no abre. Cuando alguien no cierra bien un ciclo, cuando deja algo inconcluso, cuando no actúa con integridad, eso deja una deuda energética y esa deuda se convierte en bloqueo. Y aquí quiero aclarar, o quiero ser bastante clara, porque esto es importante. Esto no es un castigo divino. El universo no está en modo venganza. Esto es simplemente la causa y efecto de lo que tenía que suceder. Cuando tú no actúas con integridad en una relación, cuando tú ignoras, cuando minimizas, cuando no das lo que debías dar, tu campo energético queda en deuda. Y esa deuda drena.
Drena proyectos, drena nuevas conexiones, drena la sensación de que las cosas fluyen. Las cartas me muestran exactamente eso. Algo frenado, algo que no termina de arrancar. Y no es mala suerte, es consecuencia directa de no haber cerrado bien. Esto resuena especialmente con las que me dicen, esotérica, ¿por qué él no avanza? Porque no puede. No todavía. No mientras esa cuenta siga abierta. ¿Lo estás sintiendo? Comenta. Yo lo siento si esta parte te resuena. La tercera consecuencia. Ajá. Esta es la que más duele para él. Cada persona nueva que aparece en su vida te recuerda. No siempre de forma obvia. A veces es una actitud, una forma de reírse, una manera de mirar. Y en ese momento hay una comparación que no puede evitar. Porque lo que tuviste con él, lo que fuiste para él, no es algo que se reemplaza fácilmente. Y él lo sabe, aunque no lo diga, aunque actúe como si no. El problema de ignorar algo valioso es que después todo lo demás parece menos. Esto no es una maldición. Esto es simplemente la realidad de haber dejado pasar algo real. Respira conmigo. Inhala. Exhala. Siente cómo esa carga ya no es tuya. Nunca fue tuya del todo. Tú sentiste el peso de su indiferencia, sí, pero el karma, la deuda real, siempre fue de él y ya está siendo cobrada. Ahora vamos a lo más importante de esta lectura y no es lo que le pasa a él, eres tú. Vamos a sacar 2 cartas. Ok, excelente. La emperatriz, eres tú, abundancia, creatividad, poder femenino en su forma más completa. Y por el otro lado entonces me sale la estrella, renovación, esperanza, una luz que no se apaga aunque todo haya sido oscuro. Esto es un mensaje de que lo que viene para ti, mi corazón, es grande. Estas cartas no son un consuelo, son una confirmación. Mientras él lleva su karma a cuestas, el universo te está preparando un terreno limpio, un espacio donde lo que construyas no tenga la energía de lo que se fue. Y aquí hay algo que tienes que entender, y esto es importante. No porque lo estés castigando, sino porque cuando dejaste de buscarlo, cuando empezaste a sanar de verdad, activaste el karma más rápido que cualquier confrontación, que cualquier reclamo, que cualquier mensaje a medianoche. El universo vio que tú elegiste avanzar y empezó a trabajar por ti. Entonces, ¿qué hacer hoy? Una cosa, solo una sola cosa te voy a pedir para hoy. Escribe en un papel o en tu teléfono, si así lo prefieres, esta frase. Yo no cargo lo que no me pertenece. Y colócala en un lugar donde tú puedas verlo. No es un ritual complicado, es un recordatorio, un ancla para que en el momento en que el pensamiento vuelva, tengas algo a qué aferrarte. Porque la sanación no es olvidar de golpe, es elegir una y otra vez no volver a cargar con ese peso. ¿Vas a hacerlo? Escribe en los comentarios, yo lo hago, para yo entender de que sí vas a actuar o vas a realizar este pequeñito ritual. Pero antes de que cerremos este video, quiero hacer algo especial para las personas que llegaron hasta aquí. Voy a sacar una sola carta, una última, y ese va a ser el mensaje del universo para ti en este momento. Esa carta es para quienes
les trajo, le mostró el algoritmo este video hoy, pero especialmente, y escúchenme bien, para quienes escribieron justicia en los comentarios hace unos minutos. Ustedes activaron algo y este mensaje es para usted. Aquí lo que me dice es que tienes que tomarte tu tiempo, que tienes que, digamos, respirar, meditar, relajarte, sanar tu espacio interior, tomar un respiro. Esto me habla de que es hora de que tú te tomes un tiempo para ti, para curarte, para balancearte. Es tiempo de reflexionar, pero reflexionar para tu sanación, para tu mejor bien, porque ya es hora de que haya un cambio. Llévate esto el resto del día. No estás esperando la justicia, ya la justicia está en camino. Tu trabajo ahora es estar libre cuando eso llegue. Eso significa ocuparte de ti, de tu energía, de lo que estás construyendo. Porque lo mejor que te puede pasar no tiene nada que ver con él. Si esta lectura te llegó, compártela con alguien que la necesite. Déjame tu like, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Y si quieres una lectura privada conmigo, el link está en la descripción. esotéricardtarot.com. Mis miembros tienen prioridad siempre en mi agenda. Quiero, hablando de los miembros, agradecer especialmente a los miembros de Luz Entrada, Alma Despierta, el Portal de Luz y el Oráculo Sagrado. Ustedes hacen posible que este contenido exista. Gracias por confiar en este espacio. Si quieres ser parte de mis membresías, el link también está en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.